Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Desarrollo Económico y Social de Guatemala, para lo cual nos acompaña el licenciado Luis Linares, analista de ACIES, exministro de Trabajo y con gran experiencia en distintos temas. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Gracias, Luis, encantado de estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es la visión que usted tiene en lo personal y como participa en distintos sectores, como por ejemplo en ACIES, cuál es la visión que ustedes tienen de Guatemala en este momento? Bueno, la visión de Guatemala es un país con muy malos índices en materia de desarrollo humano, en educación, en salud, también con un pobre desempeño en materia económica, un crecimiento que para otros países que tienen problemática diferente, pues un crecimiento del 4 o 5% es maravilloso, y en cambio para nosotros pues, es un crecimiento que nos mantiene con un enfermo que no se cura, no se muere, pero tampoco se cura. De manera que el desempeño del país es insuficiente y las condiciones en materia social son precarias. En todos los indicadores estamos más cerca de África que de los países de desarrollo medio, no digamos de desarrollo alto de América Latina, y mucho más lejos de los países desarrollados, y con unos problemas estructurales muy serios que se podrían resumir en la pobreza y la elevada desigualdad. Bueno, con ese diagnóstico atinado de una forma muy general del problema a la oportunidad, ¿qué elementos consideran ustedes determinantes que debemos llevar a cabo para lograr un verdadero desarrollo económico? Pues como es una problemática sumamente compleja, no hay una solución mágica ni una sola solución. Se trata de soluciones de carácter integral, es un lugar común quizás, pero hay que avanzar en el tema de educación, pero la educación es condición necesaria pero no suficiente. Hay que impulsar el crecimiento económico, para esto se requiere reducir la desigualdad. Hay que mejorar la infraestructura del país, que es pésima, insuficiente. Hay que mejorar el tema de seguridad, en donde no solo para el inversionista externo, sino que para el micro y pequeño propietario, el tema de las extorsiones, los empresarios los está matando, prácticamente los mata físicamente y los mata desde el punto de vista económico, el tema de los trámites burocráticos, el tema de la contaminación ambiental, del cambio climático que nos afecta, que también tenemos que hacer algo para mitigarlo, porque es algo, un evento principalmente externo. Entonces, mientras no arreglemos todos estos temas, pues yo creo que es muy difícil que podamos avanzar hacia un proceso de desarrollo humano que sea virtuoso. Luis, haciendo más que una crítica, una reflexión hacia nuestro país, hacia la sociedad en general, ¿en qué hemos fallado los guatemaltecos? ¿Por qué no hemos aprovechado las grandes fortalezas, los potenciales que son inmensos que tiene nuestro país? ¿Qué nos ha pasado? Yo creo que somos un país producto de nuestra historia. La historia de Guatemala es una historia de desigualdad, de pobreza, de explotación que llegó a niveles extremos, con un régimen de trabajo forzoso que imperó durante más de 450 años, y donde no hemos tenido continuidad en las políticas orientadas a la modernización del país, que se trata no solo de producir más, sino que también que ese pastel que crece se reparta más equitativamente entre la población, y que el Estado tenga suficientes recursos para cumplir con esos servicios que son esenciales a la población, y que por supuesto sea el Estado administrado con honradez y con eficiencia, porque el problema último que ha saltado es la corrupción, y que pasa a atraer a muchos temas en materia del desempeño de la función pública. Pero la sociedad actual, el liderazgo del cual somos parte, obviamente, el sector empresarial, el sector académico, el sector político, el sector religioso, el sector de los medios de comunicación, los sectores sociales, no está en nuestras manos reencauzar al país
en este momento? Sí, yo creo que existe un consenso, por ejemplo, en el tema de la corrupción, existe un consenso en el tema de la necesidad de limpiar la política, de limpiar el Estado, de erradicar del Estado todas esas lacras, los vicios que se han dado en materia de corrupción, ineficiencia, despilfarro, pero hace falta que lleguemos a un acuerdo en el tema del modelo de desarrollo, no tanto qué se produce, sino que cómo se reparte el beneficio de esa producción, porque ese es el tema clave, creo yo, para que podamos avanzar hacia una sociedad más justa y más próspera. El caso cercano aquí lo tenemos en Costa Rica, que ha tenido exactamente las mismas fases de desarrollo económico que las nuestras, fue incluso un país más bananero que Guatemala, pero la forma como se organizó la sociedad y el Estado costarricense para satisfacer las necesidades básicas esenciales de su población, da como resultado un país que está muy cerca de ser de los países de desarrollo humano alto, y no nosotros, que estamos entre los últimos del desarrollo humano medio. Ahora, las comunidades están demandando inversiones, están demandando empleo, y qué decir de las necesidades básicas. ¿Qué tipo de proyectos deberíamos de llevar a las comunidades rurales para atacar frontalmente a la pobreza y la pobreza extrema? Bueno, yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio que sea adecuado entre el desarrollo rural, el desarrollo de la familia campesina, que solo sabe producir determinados cultivos o determinados bienes agrícolas como maíz, frijol, etcétera. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre la economía campesina y la competitividad y la necesidad del desarrollo empresarial para fortalecer, para sacar del hambre a esa gran mayoría de familias campesinas, que son las que padecen todo el flagelo de la desnutrición crónica y todo, y fortalecer el mercado interno, al mismo tiempo que se desarrolla un clima favorable para la inversión, que no es solo la inversión extranjera, como estábamos hablando, como mencionaba el tema del flagelo que azota actualmente a la micro y pequeña empresa en la mayoría de áreas urbanas del país y que le impide crecer, que son las extorsiones, porque esto les impide crecer y les impide generar empleo. Entonces, tenemos que buscar esos balances para tener un proceso de desarrollo que incluya a todos y que podamos identificar los motores para ese desarrollo y sobre esos trabajar. Ahora, ¿cómo podemos potenciar al liderazgo de las comunidades, al liderazgo municipal? Me refiero a los alcaldes, sus consejos municipales, a los gobernadores y a todos los liderazgos de los distintos sectores de la sociedad en todos los municipios, porque la pregunta es, ¿qué les impide a ellos para que actúen? ¿Por qué seguir en esa pasividad? ¿O es el sistema el que no les permite a ellos actuar? Bueno, hay algunos problemas, digamos, de dificultad para invertir en ciertos municipios, en ciertos territorios, por la conflictividad, que hay, digamos, una satanización de ciertas inversiones, incluso la inversión hidroeléctrica. También está el problema de la falta de acceso o la dificultad de acceso a esos municipios. Por ejemplo, llevar un furgón desde la capital hasta la Mesía, pues es un verdadero calvario, tanto por el estado de las carreteras como por las decenas o centenas de túmulos que dificultan el paso de las carreteras. Está el problema también de las condiciones ambientales existentes en muchos municipios, donde no hay suficiente servicio de agua potable, no hay tratamiento de aguas hervidas. Yo creo que las municipalidades no deben de verse como los promotores de la inversión, sino que deben de verse como los que generan las condiciones necesarias a través de los servicios esenciales para que las actividades productivas se desarrollen. Es ahí donde hay un reto en lo comunitario, municipal y departamental. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, desarrollo económico y social de Guatemala. En el segmento anterior, usted mencionaba las MIPYMES. ¿Qué han hecho los países desarrollados para fomentar las micros, pequeñas y medianas empresas, que podamos tener lecciones aprendidas y aplicarlas acá en el corto, mediano y largo plazo? Creo que hay una fórmula que es, ahí sí que no es necesario descubrir el agua azucarada. El agua azucarada es agua más azúcar, entonces el desarrollo de las MIPYMES es asistencia técnica, capacitación, acceso al crédito y acceso al mercado. Porque muchas MIPYMES en Guatemala tienen estos dos primeros aspectos de asistencia técnica y acceso al crédito, pero donde truenan, podríamos decir, es cuando se trata de acceso al mercado. Porque incluso tenemos un mercado oligopólico en donde hay una serie de prácticas desleales que impiden crecer a determinados segmentos, en determinados segmentos de la actividad económica. Entonces se necesita estos tres aspectos, creo que son clave para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Hace poco estábamos haciendo un trabajo de campo en los municipios del norte de San Marcos y preguntábamos, mire, ahí está del otro lado México, donde hay pues un mercado con mucho mayor poder adquisitivo que el nuestro. ¿Qué se exporta a México? Nada se exporta acá, más bien viene, y que está incluso el contrabando de huevos y de otros productos, está matando a las microempresas de lo que le llaman crianza de traspatio, donde produce una familia 6, 8 cartones de huevo a la semana. Lo está matando la competencia del huevo mexicano, que por la devaluación en México entra a precios que son mucho menores. Entonces, también se necesita ahí una política y acciones del gobierno que identifiquen los puntos clave que afectan a las MIPYMES y ahí apoyarlos. Y por supuesto que también tiene que crearse condiciones para la gran empresa, porque la MIPYME pues cuesta que logre crear empleo de calidad, porque muchas veces su productividad es baja. Que también hay que trabajar en el tema a través de la asistencia técnica de la productividad, pero también debe de plantearse sin que sea excluyente, sin que desplace y destruya a la micro, pequeña empresa y mediana empresa. Tiene que buscarse también la generación de condiciones para que crezcan las empresas y puedan pasar de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes. Mencionó el tema de financiamiento. ¿Qué es lo que está faltando para hacer más accesible el crédito, microfinanciamiento? Pues lo que plantean es los intereses altos. Intereses del 16, 18, 20, hasta 30%, pues no hay negocio que rinda lo suficiente que por cada 10,000 quetzales o 100,000 quetzales de inversión se tenga que pagar 25,000 al año de intereses. Pues es imposible que un negocio pueda prosperar, pueda soportar esa carga financiera. Y el otro tema es los créditos adaptados a los ciclos de producción, porque no es lo mismo, por ejemplo, un crédito para producir tomate, que a los 3 meses pueden estar dando ya las plantas de tomate, que un crédito para producir café, que se necesitan 5 años mínimo o 4 años como mínimo y 5 ya para alcanzar una producción comercial. Entonces el crédito tiene que adaptarse al usuario y no el usuario adaptarse al crédito, como sucede actualmente. Pero ¿cómo se hace para bajar las tasas? ¿Qué medidas hay que implementar? Pues ahí tiene que jugar un papel. Por ejemplo, Costa Rica tuvo acceso al crédito a la pequeña y mediana empresa porque el Estado nacionalizó los bancos desde el 48 y hasta hace poco están ya en el proceso de privatización de algunos bancos. Aquí pues no hablamos de nacionalización, pero sí tenemos que forzar a través de normas a la banca privada, reducir el margen de intermediación, que es enorme, porque un ahorrante recibe 1 o 2% de interés al año y un prestatario paga hasta 20-25% de interés. Entonces el margen de intermediación es demasiado grande. Creo que la única forma es una banca verdaderamente de desarrollo que force al sistema bancario privado a reducir sus márgenes de ganancia y a dar préstamos en condiciones más favorables.
Los recursos naturales juegan un papel fundamental en el desarrollo de cualquier país, pero la conflictividad o la ingobernabilidad generada por algunos grupos también ha afectado esa falta de inversiones, pero el potencial en recursos hídricos, recursos solares, térmicos, el potencial en recursos naturales para atraer capitales de grandes empresas que puedan generar las fuentes de empleo con todas las prestaciones de ley. ¿Qué deberíamos hacer para armonizar esas inversiones, estando claros que se tiene que respetar la ley, que hay estándares internacionales medioambientales, pero que sí es factible que puedan convivir este tipo de inversiones con las comunidades? Pues yo creo que la mejor forma de convivencia es hacerlas parte del negocio, no hacerlas partícipes de la caridad de la empresa. De que la empresa llega, se instala, forma su brazo social y entonces arregla escuelas, arregla caminos y hace una especie de filantropía. Hacerlos parte de la empresa. Por ejemplo, en México, en la extensión del cultivo de palma africana, aquí se han formado empresas que manejan hasta 50,000 hectáreas de palma africana, que es una barbaridad de tierra. Estamos hablando de más de 1,000 caballerías. Pero lo que ha hecho es comprar a pequeños propietarios. ¿Por qué en lugar de comprarles, por qué no lo hicieron socios? Y aumentar el número de propietarios. Entonces, lo que creo que se requiere ante la beligerancia de las comunidades es soluciones creativas que fundamentalmente los hagan ser parte del negocio y no espectadores del negocio. Las alianzas público-privadas juegan un papel fundamental en cualquier país desarrollado. Estamos en condiciones de aplicar esas alianzas público-privadas para generar toda la infraestructura que el país pueda necesitar en los próximos 100 años. Sí, siempre y cuando no se trate nuevamente de un negocio solo para el privado, sino que sea, como se estila decir en el ámbito empresarial, un verdadero ganar-ganar. Porque la historia que tenemos en Guatemala de concesiones, tuvimos los ferrocarriles construidos primero por el Estado, después entregados a concesionarios privados en una alianza público-privada, y que por unos cuantos kilómetros que hicieron se quedaron con toda la red de ferrocarriles hecha a puro pulmón por el Estado, y pues cuando ya se volvieron obsoletos se los devolvieron, le dijeron, bueno, ahí está, quédense con su fegua, que le decían chagua, chatarra de Guatemala. Entonces lo que se necesita son alianzas que sean de mutuo beneficio. Esa es, creo yo, la condición necesaria, indispensable para que las alianzas cumplan con dotar de bienes como infraestructura, puertos, carreteras, autopistas, hidroeléctricas, en fin, pero también esté resguardado el interés social para que no se convierta en un monopolio privado, que es mucho peor en ocasiones que el monopolio público. Ahora, lo que usted mencionaba en el inicio sobre ese tema de la transparencia, esos cambios que está esperando la sociedad, ¿qué debemos hacer como ciudadanos para que realmente todas las instituciones del Estado, a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario, se manejen con transparencia? Pues en el caso de todas las entidades públicas, desde el municipio hasta la última entidad autónoma y descentralizada, los organismos del Estado, las comisiones nacionales, superintendencias, es cumplir plenamente con la ley de acceso a la información pública, pero sin el condicionamiento de las unidades de acceso a la información, que más que de acceso son unidades para obstaculizar el acceso a la información. Entonces, que toda la información pública de oficio esté colocada en las páginas web de todas las instituciones públicas, porque todas tienen, y las que no las tienen en este momento activas, se les debe poner un plazo para instalarlas, esos portales web, y que ahí esté toda la información, porque eso va a ser un paso importante en cuanto a la confianza que tengamos como ciudadanos y en cuanto a que los administradores tendrán que ser más cuidadosos de hacer cosas fuera de la ley, porque van a estar como trabajando en vitrina. En la medida en que haya opacidad, se dan las condiciones favorables para la corrupción. Pero también eso conlleva una responsabilidad del ciudadano de exigir la transparencia y el cumplimiento de la ley. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, desarrollo económico y social de Guatemala, para lo cual continúa con nosotros el licenciado Luis Linares. Los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado Naciones Unidas hacia el 2030, ¿cómo se implementan? ¿Cómo se llevan a la práctica a nivel de los municipios, los departamentos y las comunidades? Bueno, tenemos que recuperar el tiempo perdido porque comenzamos esta nueva etapa o esta nueva vuelta ciclística, podríamos decir, de los objetivos del post-2015 hasta 2030, con un incumplimiento de la ronda anterior de los objetivos al 2015, en donde prácticamente no alcanzamos ninguno, salvo por ejemplo el de la cobertura de primaria, que fue de los pocos, pero no alcanzamos el de la reducción de la pobreza, el del empleo bien remunerado, no alcanzamos el tema de la cobertura de agua potable, porque casi todas las familias tienen agua entubada, pero muy pocas tienen agua potable, agua que sea apta para consumo humano. Entonces estamos muy rezagados con relación al resto de países de América Latina. Todos los países de América Latina lograron reducir la pobreza a la mitad, cumplir las metas del milenio al 2015, que era reducirla con relación al nivel del año 2000. Solo Guatemala y Honduras fueron los únicos que no lo lograron. ¿Y cuáles fueron los países que más cumplieron? Pues los países que más cumplieron fueron los países más también están en un nivel de desarrollo mayor que el nuestro. Costa Rica, Uruguay, Chile, pero países con un nivel de pobreza elevado como Bolivia o con unos déficits muy grandes lograron cumplir con casi todas las metas. Perú también ha tenido también una situación de desarrollo menor que el resto de sus vecinos sudamericanos. Y ahí pues lo que hubo definitivamente fue un aumento de la inversión pública, una mejor utilización de las rentas públicas. De las rentas públicas en Bolivia y en Perú, de la renta minera, la renta del gas. En el caso de Chile también es buena parte de la producción de cobre, Chile es el principal productor del mundo, es empresa pública, y los recursos están bien administradas en esa empresa, y las ganancias extraordinarias que tuvieron en los años de bonanza de las materias primas, pues los invirtieron en toda una serie de proyectos de desarrollo. Entonces lo que se necesita es, para todo se necesita plata, es aumentar los recursos del Estado, porque con el presupuesto, los recursos actuales, pues definitivamente no llegamos a ningún lado, pero claro, está la condición también ineludible e inseparable de que estén bien administrados esos recursos. Ahora, el sistema de justicia, los tribunales, el Ministerio Público, todo lo que la población está esperando para que haya justicia pronta y cumplida. ¿Qué debemos hacer para que esto realmente funcione? Pues son pruebas que tiene que darnos el sistema de justicia. Había mucha desconfianza, incluso con el actual fiscal, ya no digamos con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por compromisos que pudieran tener con el gobierno de Pérez Molina. Ya demostraron con hechos de que estaban dispuestos y con capacidad, y lo están haciendo, de actuar con independencia. Entonces tienen dos grandes retos. Primero, que todo esto de las investigaciones de la CICIG y de los procesos encaminados por el Ministerio Público, que son evidentes los delitos que cometieron muchos funcionarios, que sean sancionados y sancionados severamente. Y por otro lado, el tema de los delitos contra la vida, de las extorsiones, de los secuestros, de los asesinatos, del narcotráfico, que también ahí de ese lado actúe el sistema de justicia para reducir los niveles de impunidad que tiene Guatemala. Ahora, ¿qué es el perfil o algunos de los denominadores comunes que tienen que tener los nuevos políticos para responder a los grandes retos? No importa si son alcaldes, gobernadores, diputados, ministros, presidente, vicepresidente, ¿cuáles son esos denominadores comunes que necesita el país para salir adelante? Pues yo creo que el artículo 113 de la Constitución nos lo dice, que tienen que ser idóneos, honorables y honrados. Creo que esa es
las 3 condiciones, cualidades necesarias, virtudes que son esperadas y que son inseparables, deben ser inseparables de un político, y la función de servir, el espíritu de servicio a la sociedad. Porque cuando hablamos de funcionarios públicos hablamos de servidores públicos. Cuando hablamos de administración pública, decimos que la administración pública está al servicio de los ciudadanos, al servicio de los intereses ciudadanos. Entonces, cumplir con eso, servir a la comunidad, servir a la sociedad en una forma equilibrada, sin favorecer en forma descarada intereses sectoriales, y cumplir con las tareas de la función pública, respetando la ley y siendo honorables, siendo honrados, y por supuesto que lleguen, y eso es responsabilidad también de los ciudadanos, elegir a los idóneos, porque no podemos esperar de personas ineptas pues buenos resultados. Tenemos que escoger a los mejores para que cumplan las tareas en la mejor forma posible. ¿Cómo visualizaría en su experiencia que deberían realmente actuar los alcaldes a nivel de su municipio? Porque hay un concepto macro que muchas veces no se traslada a lo micro, es decir, que está la gran visión de país, como cuando hablamos de la macroeconomía, decimos que los indicadores están bien, pero ¿cómo hacemos para que esto realmente llegue a todas las latitudes del país? Pues el primero, actuar con transparencia. Segundo, actuar con responsabilidad, con racionalidad. Ha habido reportajes sobre los sueldos exagerados que se pagan muchos alcaldes y que no tienen comparación con los sueldos que gana el resto del personal de las municipalidades. Administrar con responsabilidad los recursos que tienen las municipalidades. El Estado las colma de dinero, les da unas cantidades enormes, más de 10,000 millones de quetzales, casi todo para inversión reciben las municipalidades. Entonces, utilizar esos recursos en forma racional en aquellos servicios que son esenciales para la calidad de vida de la población. Y ahí estamos hablando de agua potable, de saneamiento, de desechos sólidos, que todo ello genera un ambiente sano en los municipios que dará como resultado un clima favorable para la vida de las personas y para la inversión. Entonces, cumplir con responsabilidad, con honradez, la misión fundamental que tienen los municipios, que es prestar servicios básicos a la población. Para concluir, con todos esos retos de los cuales hemos hablado, ¿cuál es su mensaje para el sector político, la academia, los empresarios, los religiosos, los medios de comunicación, las entidades sociales? ¿Qué debemos hacer para reencauzar el país? Pues fundamentalmente podríamos decir responsabilidad ante la sociedad, ante nosotros mismos. Somos una sociedad con demasiada pobreza, entonces tenemos que preocuparnos por el otro. Es una sociedad que no puede salir adelante con una cuestión de que yo soy yo y me importan mis problemas, mis aspiraciones, mis ambiciones, y los demás que se las arreglen. Necesitamos una sociedad que sea verdaderamente solidaria y sobre todo como ciudadanos ser exigentes ante los gobernantes, ante los administradores de la cosa pública, y los sectores de poder, los sectores con influencia en la sociedad, pues deben identificar cuáles son los temas clave para el desarrollo del país, cuáles son aquellos nudos que hay que cortar, los problemas fundamentales que hay que resolver, y sobre esos encontrar un consenso. Creo que si retomamos el consenso que está marcado en los acuerdos de paz, que es una agenda integral, mucho podríamos avanzar para mejorar la situación de Guatemala. Luis Linares, muchas gracias por haber compartido con nosotros en Inversión y Desarrollo sobre los distintos temas que hemos abordado, los cuales son pieza fundamental para alcanzar el desarrollo económico o el desarrollo social, para dar certeza jurídica a todos los sectores, pero por sobre todo para retomar el país y reencauzarlo por la senda correcta del desarrollo y aprovechar también todas las bondades que tenemos en el siglo XXI para generar una mejor calidad de vida.
Les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso.